Han pasado ya casi 30 años de levantamiento armado de indígenas en Chiapas, 30 años en donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha tenido un actuar relevante en la escena nacional, en la escena internacional, y una persona que ha estado muy cercana a todo lo que se vive en Chiapas desde hace años es Gilberto López Rivas, a quien agradezco muchísimo que nos tome la comunicación esta noche. Buenas noches, Gilberto, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Pues aquí preocupado por la situación que está sucediendo en Chiapas. Vemos en las noticias, Gilberto, pues ahí de manera aislada, hechos de violencia hace unas semanas, algunos homicidios en la capital del estado, con respecto a un líder de motonetas, a un líder también de vendedores de artesanías, después enfrentamientos en un municipio, enfrentamientos en otro, pero me parece que no se ha dado a grandes rasgos un diagnóstico de lo que está sucediendo en este estado, azotado por el crimen organizado, en una situación que también tiene pues muy viejas rencillas. ¿Qué está sucediendo en estos momentos en Chiapas, Gilberto? Mira, yo creo que la situación debemos enmarcarla a partir de una estrategia de contrainsurgencia que durante estos ya casi 30 años no se ha detenido. Ha tenido sus altos y sus bajas, pero que desde hace ya pues unos 4 o 5 años adquiere una nueva expresión con la participación de otro actor armado en el terreno, que son pues todos los grupos delincuenciales de la delincuencia organizada, y que evidentemente hacen pues una saturación del teatro de la guerra, del conflicto que se vive durante todos estos años. Estamos ante un polvorín, Gilberto. ¿Esto podrá tener consecuencias mucho más graves a corto plazo? Estamos, incluso el día de ayer en la conferencia de prensa yo hablé de la posibilidad de que se vislumbra como las mismas condiciones que crearon la masacre de Acteal, que como tú sabes cobró la vida de 45 personas hace unos años. Y entonces esto se va vislumbrando, se está preparando ese caldo de cultivo. El estado entero está en ebullición, no solamente en la zona de Ocosingo, sino también en las fronteras, con conflictos entre cárteles, pero no hay que perderse en esa maraña de incidentes que parecerían aislados unos de los otros. Hay toda una estrategia que se vive no solo en Chiapas, sino también en otras partes de la República, donde se utiliza la acción combinada de Fuerzas Armadas con una presencia sistemática y permanente en ese territorio. Es donde más número de tropas hay en todo el país, en Chiapas, junto con la acción de paramilitares y delincuencia organizada. Entonces son digamos 4 actores armados en el terreno, si contamos también a los propios zapatistas que no han dejado las armas. ¿Y qué pasa con la autoridad, Gilberto? Me dices que hay, pues presencia de elementos de distintas corporaciones en el estado, pero pues parece que hay inamovilidad por parte de ellos. Luego llegan y desarman a las poblaciones que se arman para defenderse de ataques, pero cuando llegan a atacarlos, ahí sí no se meten. Total inanición de las autoridades, tanto civiles como policiales como militares. Incluso es sorprendente que haya casi esa convivencia entre delincuentes y cualquiera de los otros grupos, ya sea de Sedena o de la Guardia Nacional, y presencia pues también como tú sabes, de la sección segunda del Ejército. Hay lo que llamamos nosotros un cerco de penetración, es decir, atravesado por la presencia permanente de convoyes que atraviesan las propias comunidades, y pues todo esto que la propia Sedena llama en sus manuales de contrainsurgencia de meter peces más bravos, no solamente aislar a la insurgencia, ¿no?, como
se decía anteriormente, sino también meter peces más bravos que ataquen a las insurgencias. Entonces, estamos ante una situación muy grave que espero que el gobierno, tanto de la República como del Estado, se hagan cargo y tengan en cuenta la responsabilidad de que por omisión o comisión vuelve nuevamente a verse en la posibilidad de una masacre de dimensiones dantescas en el estado de Chiapas. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer la autoridad para evitar esto que mencionas, un infierno de Dante en Chiapas? Asumir que se está viviendo una situación a todas luces inaceptable en términos de que controle a sus monstruos, por decirlo de una manera metafórica. Esto es impresionante cómo ha crecido incluso la acción de grupos armados, también indígenas. ¿Ves voluntad por parte del gobierno, tanto federal como estatal, de primero reconocer y luego llevar acciones que puedan detener esto que está sucediendo? Así es como se pidió desde hace muchos años, cuando yo era diputado federal, que presenté la denuncia de la existencia de los grupos armados, y el procurador Madrazo nos informó a la COCOPA que había alrededor de una docena de grupos armados. Estos grupos armados nunca fueron desmantelados y operan bajo nuevas siglas, ahora la Orcao, pero me recuerdo más. ¿Ves omisión o colusión por parte del, perdón Gilberto, es que nos queda un minutito, ¿ves colusión u omisión por parte de las autoridades en el problema? Ambas cosas, colusión y omisión, y una estrategia de contrainsurgencia reiterada. Pues lamentable lo que está sucediendo allá en el estado de Chiapas. Gilberto López y Rivas, pues tú has estado muy cerca de la problemática de las comunidades y eres testigo además de la constante violación a los derechos de las personas. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, supuesto. Juan, te agradezco a ti, eres muy amable, hasta luego, adiós. Adiós, muchísimas gracias. Pues ahí lo tiene, complicada situación la que se vive en Chiapas, un polvorín a punto de explotar, nos dice Gilberto. Estaremos pendientes de lo que suceda. Mientras tanto,